Eres un soldado alemán en la Gran Guerra, a orillas del río Iser. Has oído hablar de los crímenes que tus camaradas han cometido contra los belgas, y no puedes evitar cuestionar la moralidad de conquistar sus tierras y puertos. Escuchas disparos mientras el nivel del agua sube rápidamente. Cuando tus camaradas comienzan a caer, te pones a cubierto, y escuchas a alguien gritando del otro lado. Belgas, los alemanes quieren el puerto de Dunkerque, pero no se lo vamos a dar. Lo que les vamos a dar es un lago enorme para que se ahoguen en él. ¿Tengo razón, belgas? Sí, Su Alteza. Por supuesto que la tengo. Espera, ¿ese es el rey de los belgas? Ahora lo entiendes. No tienes que sentirte culpable por tomar ese puerto, porque simplemente no vas a hacer eso. En el verano de 1914, el asesinato del archiduque Franz Ferdinand encendió un conflicto entre la Triple Alianza de las Potencias Centrales y la Triple Entente. Las Potencias Centrales eran los imperios alemán y austrohúngaro, junto con Italia, y la Entente eran Francia, Reino Unido y Rusia. Ambas alianzas aseguraban la independencia de Bélgica. Alemania se vería obligada a luchar debido a su alianza con Austro-Hungría, pero se enfrentaba a las naciones más poderosas de Europa. Temían que Rusia les declarara la guerra para proteger a sus aliados serbios, y luego Francia, iniciando una guerra en la que Alemania tendría que dividir sus tropas en dos frentes enormes. Entra en escena el Plan Schlieffen, llamado así por Alfred von Schlieffen, jefe del Estado Mayor alemán hasta 1906, que consistía básicamente en flanquear las defensas francesas rodeando por Bélgica, tomando París en unas pocas semanas para luego concentrar sus esfuerzos en el frente oriental. El 2 de agosto se envió un ultimátum a Bélgica, solicitando que permitiera el paso de las tropas alemanas a través de su tierra sin resistencia. El ultimátum llegó a las manos de Albert el I, rey de los belgas. Este rey era un poco diferente. Nació en 1875 de un príncipe belga y una princesa alemana, quien era pariente del Kaiser Guillermo II. Se unió a la escuela militar con solo 16 años y se convirtió en miembro del Senado solo 2 años después. Desempeñó el papel de mediador de los problemas sociopolíticos de Bélgica. Viajó de incógnito entre las clases trabajadoras belgas, preocupado por los graves problemas sociales de su pueblo. Ayudó activamente a los huérfanos y a la colonia belga en el Congo, ordenando reformas para ayudar a la población nativa y evitar que fueran abusados. Al principio no estaba destinado a ser el rey, ya que era el cuarto en la línea de sucesión, pero todos los sucesores mayores fallecieron. Al ascender al trono en 1909 como rey de los belgas, hizo importantes esfuerzos para fortalecer el ejército, estableciendo un reclutamiento mejorado en 1913, y solo un año después, su ejército tenía 200.000 hombres. Albert rechazó el ultimátum y se negó a dar explicaciones, asumiendo el mando supremo del ejército. Para esto había estudiado durante tantos años. La presencia del ejército alemán habría sido un riesgo comprensible de invasión para los belgas. El 4 de agosto comenzó la invasión con la batalla de Liege, la cual fue la primera batalla de la Gran Guerra. Los belgas no formaban parte de la Alianza Entente, solo eran personas intentando defender su tierra. El objetivo realista de Albert no era la victoria, sino frenar el avance del enemigo. Al maximizar el uso de las fortificaciones de la ciudad, los defensores convirtieron los siguientes 11 días en una pesadilla para los alemanes, quienes sufrieron casi 20.000 bajas contra menos de 6.000, aunque ganaron. Como tuvieron que destruir todos los fuertes, uno por uno, se estima que el Plan Schlieffen se retrasó entre 4 y 5 días. Las primeras semanas de este frente, que fueron de guerra móvil, fueron sangrientas. Dudo que puedas siquiera imaginar la gran pérdida de vidas en esas semanas en comparación con el resto de la guerra. Ese fue el caso en la batalla de las fronteras,
el comienzo del frente occidental y el eventual avance de los alemanes en el norte de Francia. El resultado fue que el primer y el segundo ejércitos alemanes se acercaron mucho a París a principios de septiembre. El sexto ejército francés intentó flanquear al primero desde el norte, lo que lo obligó a moverse hacia el norte también, creando una brecha entre el primer y el segundo ejércitos, hacia la cual avanzaron dos ejércitos aliados, lo que llevó a la primera batalla del Mar entre el 5 y el 12 de septiembre. 8 generales aliados se enfrentaban a 6 alemanes, todos ellos franceses, a excepción de un general británico que, irónicamente, era el famoso John French, líder de las tropas británicas de tierra hasta entonces. La batalla tuvo 500.000 de bajas, pero detuvo el avance alemán. Lo que siguió a partir de ahí fue la llamada carrera hacia el mar, una carrera que no es más que la consecuencia de que ambos ejércitos intentaran flanquearse constantemente desde el norte antes de que construyeran defensas y trincheras. Desde allí y hasta la región belga de Flandes, las semanas siguientes fueron un viaje violento y constante, en el que las tropas descansaron incluso menos de lo humanamente posible. Y en Bélgica, entre otras batallas, el asedio de Antwerp, que comenzó el 28 de septiembre, asestó un duro golpe al ejército belga, que tuvo que retirarse a río Iser en Flandes. Más del 90% del territorio belga se perdió ante el enemigo. Su moral se mantuvo intacta gracias a la presencia del rey Albert entre sus hombres. Aunque sus ministros se retiraron, él se negó a retirarse a Dunkerque. Permaneció en el frente durante una gran parte de la guerra, asegurando a su ejército que mantendrían el último trozo de Bélgica libre. En una situación tan desesperada, estos soldados se sintieron tentados a abandonar la causa y escapar de una probable muerte, pero la mayoría de ellos mostraron lealtad a su rey. Desde el 15 de octubre, 4.4 millones de británicos, belgas y franceses, sí, escuchaste bien, lucharon en la primera batalla de Ypres contra 5.4 millones de alemanes. Terminó en un empate. Un joven Adolf, ya tú sabes, participó en ella como parte de un regimiento de reserva de Bavaria. Al norte de allí había solo una delgada franja de tierra entre los alemanes y los puertos del noroeste de Bélgica, lo que les otorgaría una ventaja crucial en la guerra. Y entonces comenzó la batalla del Iser. Después de cavar trincheras rápidamente, el 18 de octubre, 52.000 belgas y 6.000 franceses defendieron sus posiciones en el río Iser frente a 80.000 alemanes. El rey de los belgas dirigía exactamente igual a un mariscal de campo, pero eso cambió. Se puso un uniforme de lana y tomó un Mauser belga en sus manos. Si hubieras estado allí, habrías visto a un rey y un soldado luchar hombro a hombro. Las semanas siguientes fueron frenéticas. Los ataques avanzaban agresivamente, sin tener en cuenta las pérdidas. Pero a pesar de ello, los defensores no les permitieron avanzar. Muchos belgas lucharon por su rey y su país con fanatismo y devoción. Los alemanes ocuparon posiciones clave, estableciendo defensas en el banco este. Como recibieron refuerzos a medida que pasaban los días, el rey tomó la dura decisión de inundar las compuertas cercanas. Por manos de ingenieros belgas y franceses, el canal y las vías de ferrocarril se inundaron, junto con los hogares locales, provocando lo que se convirtió en una franja de agua de 2 kilómetros de ancho e incluso algunos lagos. A pesar de verse detenidos, los alemanes lograron llevar a cabo otra invasión el día 30, capturando una segunda línea de defensas. Los defensores organizaron un gran contraataque. Los belgas siguieron luchando a pesar de todo, ya que sabían que era su último empuje, su última oportunidad. Finalmente, la invasión fue repelida. Los refuerzos enemigos fueron cancelados, ya que el frente se consideró impasable por el agua. La batalla causó entre 15 y 20.000 bajas para los defensores y aún más para los alemanes.
condujo al establecimiento de un frente fortificado en el Iser. La impresionante resistencia de los belgas durante esas primeras semanas provocó el fin de la carrera hacia el mar y el fracaso del Plan Schlieffen. Lo que se suponía que sería un simple paseo por el parque resultó en que los puertos de Bélgica permanecieran sin ser conquistados por el resto de la guerra. La guerra móvil terminó. El frente occidental era ahora una franja de tierra muerta, de líneas paralelas con tierra de nadie en el medio, desde el Iser hasta los Alpes suizos. Ahora era una guerra de trincheras. El rey Albert fue considerado un héroe y fue llamado el primer soldado de Bélgica, famoso por ser el rey que no usaba un sombrero elegante, sino un casco de acero de infantería estándar. El rey soldado permanecería cerca de sus hombres durante los siguientes 4 años de la guerra. Por haber demostrado su valía al mando, el rey de los belgas recibió el mando supremo del grupo de ejércitos de Flandes, combatiendo del 28 de septiembre al 2 de octubre de 1918, en la quinta batalla de Ypres, una de las más cruciales de la ofensiva de los 100 días, de la que salieron victoriosos. Una vez terminada la guerra, el rey habló a los líderes de Reino Unido, Italia, Francia y los Estados Unidos, rogándoles que no hicieran al pueblo alemán lo que se había hecho a los belgas, expresando un sincero sentimiento de perdón. Aunque el presidente estadounidense, Wilson, estaba de acuerdo con él, los duros términos finales del Tratado de Versalles no contaron con la aprobación de Albert, quien previó el odio que nacería de estos. Contribuiría en gran medida a los esfuerzos de reconstrucción de Bélgica y a la realización de reformas en aras del progreso, algunas de ellas en apoyo de la igualdad de los negros y otras para evitar el surgimiento de revoluciones socialistas, como la rusa. Falleció en 1937, durante un accidente de escalada, solo 2 años antes de que Europa sufriera las graves consecuencias de no haberle escuchado. Sus soldados eran leones, verdaderamente dignos de su rey, y él, bueno, él también lo era, verdaderamente digno de sus hombres. Y por supuesto, la banda Sabaton hizo una canción al respecto. Se llama Race to the Sea, una de las canciones que más me inspiró a hacer este canal, ya que me humedeció los ojos más de una vez. Y eso es todo. Ahora saben que la moral es importante si quieres que las cosas se hagan bien. ¡Chao!